esta mañana. Primero fuimos al Senado de la República y ahora vamos a la Universidad Iberoamericana. Tengo en la línea a mi querido amigo y, por cierto, mi maestro en la licenciatura de Derecho, lo digo con orgullo y con afecto, el doctor Alberto Curiel Tejeda, que se registró para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lamentablemente no llegó. Doctor, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Bien, gracias. ¿Cómo estás, Polo? Un gusto también para mí escucharte y aquí estamos. Oye, bueno, pues finalmente no se dieron las condiciones. El Congreso del Estado, pues ya sabemos cómo se las gasta el Congreso, tomó la decisión de que se desechara, perdón por la expresión, así de un plumazo, a perfiles pues con soporte académico y experiencia como el tuyo, doctor, pero bueno, parece que ahora levantas la mano para otra posición. Sí, bueno, levantamos la mano para ser parte del Consejo Consultivo de la propia Comisión, más que nada para apoyar el trabajo de la Comisión. El tener un Consejo Consultivo es de suma importancia para la propia institución, ya que este consejo debe darle recomendaciones precisamente al presidente para las políticas que se van a poner en marcha dentro de la comisión. Lamentablemente, bueno, vuelve a suceder lo mismo que sucedió cuando contendí para ser presidente de la comisión. Entonces, ya sabes que ahí hay más que nada intereses políticos, no hay tanto interés en la promoción y defensa de los derechos humanos, que es pues el tema principal y primordial que debería tener una comisión de derechos humanos. Entonces, bueno, aquí se toman decisiones. A mí me llaman la atención algunos de los perfiles que se quedan, porque en realidad estos perfiles no tienen nada que ver con el tema de derechos humanos como tal. Hay perfiles de gente que trabaja en la Secretaría de Gobernación o trabajan en otras áreas del gobierno. Entonces, ahí pues lo que queda reflexionar es, pues entonces son juez y parte, porque la Comisión de Derechos Humanos precisamente uno de sus funciones primordiales es revisar las violaciones a derechos humanos cometidas por las propias autoridades en contra de los particulares. Y entonces resulta que pues si trabajan en gobierno, pues cómo en qué lugar van a estar para poder pues prácticamente determinar o apoyar al presidente en una decisión que va a ser en contra del gobierno. Entonces, pues nosotros seguimos en la lucha en pro de los derechos humanos, de la promoción, de la difusión, de la enseñanza de los derechos humanos, y bueno, pues ya este consejo pues ya tiene integrantes, y entre los integrantes pues está gente que es del propio gobierno. Oye, qué lamentable, ¿no, doctor? O sea, de verdad yo lamento mucho que, híjole, esta expectativa que generó Morena con que las cosas iban a cambiar diametralmente, pues se queda, ¿qué? ¿En una quimera, en una ilusión o en un fracaso? ¿Cómo lo calificas? Pues yo creo que se siguen manejando formas del pasado, porque yo te voy a comentar por lo que yo ya había contendido para esta posición hace 11 años. En el 2009 yo también, ahora sí que puse toda mi documentación, pues mi perfil académico, y pasó exactamente lo mismo. Entonces, oye, perdóname que te interrumpa, en esa época, ¿quién gobernaba? ¿Qué partido, Alberto? Estaba el partido hegemónico todavía. En Puebla estaba el partido hegemónico. Estamos hablando del 2009. O sea, el partido hegemónico en aquel entonces era el PRI. Ajá. Entonces, pues prácticamente la reflexión, y en aquel entonces nombraron a un notario, ahora sí que el notario que pues es muy conocido en Puebla, pero ya la esposa de un dueño de una casa de comunicación. Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta que en realidad pues los perfiles ya están dados. El problema es que sacan una convocatoria para los ciudadanos comunes y corrientes, como un servidor,
que estamos en la lucha, por la promoción, por la difusión, por la defensa de los derechos humanos, y que creemos que realmente se van a llevar a cabo los procedimientos como lo señalan las convocatorias. A lo mejor soy muy inocente y sigo creyendo en las instituciones, sigo creyendo en los diputados que van a hacer su trabajo apegada a la convocatoria y de verdad al reconocimiento y conocimiento de las personas que nos estamos presentando. Pero bueno, ya vamos reflexionando que pues prácticamente seguimos en las mismas lógicas que hace 11 años. Nada ha cambiado, doctor. Pues no, en realidad desde el punto de vista de las convocatorias para pertenecer a estos órganos consultivos, pues a mí me deja la experiencia el mismo resultado. Y puedes decir, bueno, pero hace 11 años nada más tenías un doctorado, ahora vas a cubrir 4 doctorados, y etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es desde quién está viendo los perfiles, calificando los perfiles, y además de eso, pues al final quién vota. Porque entonces, por ejemplo, sale un periódico donde dice que yo soy estoy dentro de los 5 mejores perfiles, pero al momento de la votación, pues no, los diputados ya en el pleno, pues ya votan por otras personas. Yo no sé bajo qué esquemas, bajo qué criterios votan por otras personas, y bueno, nos vamos llevando la sorpresa mayor cuando vemos que hay personas ahí que con perfiles que no han estado en temas de derechos humanos realmente y que además son parte del gobierno. Entonces, pues volvemos a nada más, son temas de reflexión, sobre todo para que también tu auditorio sepa que habemos personas que sí estamos trabajando por la ciudadanía, que estamos trabajando por los derechos fundamentales, y que bueno, se nos quita porque no somos amigos de ningún político o de ningún diputado o no tenemos algún perfil más bien político y no tanto como lo pide la convocatoria. ¿Qué señala la convocatoria, doctor, que finalmente no se respeta? No, bueno, o sea, el tema es que se supone que se debe de revisar los perfiles y una vez revisados los perfiles, ver cuáles son los más idóneos para que puedan ser parte del consejo consultivo. Pero bueno, al final de cuentas, sin hablar de mí, sino también de otros perfiles, pues hay perfiles que han trabajado muchísimo más tiempo en temas de derechos humanos, que han estado ahí, que son expertos en derechos humanos. Yo lo digo por mí, yo me retiro en este momento, pero en la hipótesis, digo, bueno, todos los demás, hay gente que ha estudiado maestrías en derechos humanos, hay gente que ha trabajado los temas y que los dejan fuera. Y el tema no es un tema inclusive de pertenecer a un organismo consultivo por pertenecer inclusive pues ni siquiera se recibe un pago porque son cargos honorarios. Pero el tema es el apoyo que se pueda dar para el fortalecimiento y mejor funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, que eso es lo que se requiere. O sea, ya dejarnos de que las comisiones única y exclusivamente sean premios políticos y se dediquen a tramitar cosas, valga la redundancia, por medio de trámites, sino que realmente impulsen cosas. Por ejemplo, uno de los temas que yo propuse, tanto cuando fui candidato para la comisión, para la presidencia de la comisión, como ahora para el Consejo Consultivo, son temas de suma importancia que no se están viendo, como son la armonización de las leyes en Puebla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Fíjate, mi pueblo, que desde el año 2011 hubo una reforma constitucional, la reforma 2011, donde prácticamente se le obliga a las autoridades a respetar, proteger, garantizar y difundir los derechos humanos. Y seguimos bajo esquemas
pues todavía de mucho retroceso en materia de derechos humanos, porque no hay armonización legislativa tampoco en relación a los tratados internacionales, que también son una obligación, son ley suprema en la nación desde la reforma 2011. Entonces, muchos dicen, no, pero es que de acuerdo a la jurisprudencia por contradicción de tesis 293/2011, cuando están restringidos derechos, estará lo dispuesto en la Constitución. Sí, pero cuando están restringidos derechos, todos los demás derechos humanos no están restringidos, y por lo tanto estamos hablando que es la aplicación de estándares internacionales que se deberían de dar en las leyes en Puebla, o sea, en cada uno de los estados. Y no se hace, no hay armonización legislativa, no hay un trabajo con el legislativo. También propuse un tema de capacitación para los policías, ministerios públicos y jueces en relación a la equidad y, bueno, a la perspectiva de género, y eso tampoco se está dando. Yo fui capacitador de la ONU hace algunos años, hace 2-3 años, precisamente en temas de capacitación, temas de perspectiva de género para policías, operadores del 911. Hay cursos para ministerios públicos que ya no se están dando porque se restringieron esto era un apoyo que se daba internacional, se restringen estos apoyos y ya no se dan, pero el Estado mexicano, el Estado de Puebla, podría darlos, y esto a partir de la comisión de manera puntual. Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que cuando un ciudadano común que ha estudiado, que ha promovido, que ha difundido los derechos humanos, quiere entrar a este tipo de posiciones, no es por un tema político. El hablar que se tomen como temas políticos es mera perversión del propio cargo, que en realidad debe de ser para ayudar al presidente de la comisión a tomar decisiones que mejoren la misma actividad de la propia comisión. Y como estas, pues otras muchas más propuestas que se pudieron haber dado, pero que se van a quedar ahí porque se siguen escogiendo perfiles que en realidad por temas políticos están muy cercanos a ciertos grupos de poder, y que bueno, entonces ya se pervierte la función del propio órgano consultivo, del propio consejo, y pues ya no se logra tener un mejoramiento de la comisión. Entonces, pues yo considero que sí debería de haber una reflexión por parte del Congreso, que sé que no la va a haber, que creen ellos que están haciendo bien en hacer este tipo de cosas, pero que sí afectan la función de la comisión. A fin de cuentas sí la afecta. Oye, pues finalmente gatopardismo en su más elevada expresión, pero bueno, pues si consideramos, doctor, que la presidenta nacional de Derechos Humanos es militante del partido Morena, no, bueno, pues ya ¿qué se puede esperar en los estados? El tema de los derechos humanos, doctor, es un tema que desde mi particular punto de vista todavía no se ha logrado aterrizar en el ciudadano común. No entendemos con qué se come, valga la expresión, y con estas cosas me parece que está más que complicado. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? Bueno, sí es importante que vayamos viendo y reflexionando el tema, pues aquellos que conocemos de los derechos humanos, para irlo difundiendo, porque realmente también hay una perversión del concepto. Entonces, acá hay que ver que los derechos humanos son derechos civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales. Es decir, no nada más es el hecho de que muchos se ha difundido que los derechos humanos sirven para los delincuentes, y eso no es una verdad. O sea, nosotros desde que tenemos derecho humano a la vida, derecho humano a la salud, derecho humano a un medio ambiente sano, derecho humano a un trabajo digno, a un salario remunerador, tenemos libertad de tránsito, libertad de expresión, y que todo eso debe de ser respetado por las autoridades y proporcionado como los derechos civiles, que también, los derechos sociales, que también son denominados derechos programáticos, pues nos vamos a dar cuenta que son todas aquellas prerrogativas que tenemos y que el Estado debe respetar, y además debe de proporcionar, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales,
y que son parte de nosotros como seres humanos. Entonces, pues yo más bien creo que hace falta que realmente se desvincule a las comisiones de derechos humanos de temas políticos. Yo creo que hace falta una verdadera difusión, pero pues aquí también entran otro tipo de intereses, en donde, pues, si estamos diciendo estas son limitantes a la esfera de poder y son obligaciones que tiene que dar el poder, pues ya te dejo la reflexión de que si el poder es el que está generando estas personas que van a entrar a estos cargos, pues tú sabes muy bien que no les interesa. Entonces, yo creo que sí debe de haber una difusión más importante en materia de estos derechos y que las personas conozcan sus propios derechos. Obviamente, al conocerlos los pueden exigir y obviamente los gobernantes deben de cumplir con las exigencias de la ciudadanía, porque a fin de cuentas nosotros somos quienes los contratamos. Hay una relación directa, hay 4 pilares importantes en relación a esto que estamos hablando de los derechos fundamentales, que son la democracia, que son la participación de la propia ciudadanía, que son los propios derechos humanos y inclusive temas de seguridad. O sea, si nosotros analizamos a profundidad estos 4 pilares, pues vamos a dar cuenta que el gobierno le podemos exigir cosas que a veces se nos quiere dar como si fueran dádivas y que son obligaciones del propio Estado. Y en otro caso, también nos deben respetar esas prerrogativas por ser autoridades. Entonces, hay temas ahí que se tiene que seguir trabajando. Yo espero y sueño en una Puebla que algún día tenga una comisión, o sea, así como dijo Martin Luther King, y hago la referencia, abro las comillas, tengo un sueño, cierro comillas. Yo también tengo un sueño de que en Puebla en algún momento se despolitice la comisión, se despoliticen sobre todo el Consejo Consultivo en materia de derechos humanos, y tengo el sueño de que esta comisión algún día trabaje como aquellas personas que hicieron cuando la diseñaron, que realmente sean comisiones que operen no en contra del gobierno, sino inclusive apoyando al gobierno en temas tan importantes como es la armonización de las leyes, y con eso tendríamos, y además la difusión de los propios derechos humanos, con eso tendríamos una disminución considerable de violaciones por parte de las propias autoridades. Entonces yo creo que esta experiencia es un momento de reflexión de lo que está pasando políticamente en el Estado, que no han cambiado las prácticas, inclusive habiendo cambiado el partido en el poder, habiendo cambiado gobernadores, en teoría habiendo transformaciones pues en la práctica y en lo jurídico, pues habiendo una reforma constitucional del 2011, pues que debería de despolitizarse esta situación. Pero así estamos, Polo, y esos son momentos de reflexión y momentos en que pues hay que ver que se siguen teniendo las mismas prácticas que hace 11 años. Oye, finalmente, Alberto, ¿quién queda al frente de este Consejo Consultivo? No es que no es frente, son 5 personas. Allá ¿Quiénes son? Ya eligieran. ¿Mandé? ¿Quiénes son y por qué señalas que están vinculados al poder público? Hay gente con perfiles, no recuerdo sus nombres, yo no sé si sean de Morena, no, pero sí tienen ahí mismo en las mismas referencias periodísticas, haciendo investigación profundamente. Hay gente que trabaja en gobernación, hay una persona ahí que trabaja en gobernación, ahorita no recuerdo su nombre, pero sí y otra persona que trabaja en gobierno, en otra área, pero sí hay gente de gobierno. Pues así no avanzamos, así de simple y así de sencillo. Yo te dejo una reflexión. El Grupo Puebla 500 está trabajando y los ciudadanos tenemos que avanzarle, porque mientras en la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues ya se frotan las manos con aumentos salariales de acuerdo al presupuesto autorizado por el Congreso para el 2021, en donde el titular va a ganar 90,000 pesos, pues la verdad es que los ciudadanos seguimos en estado de indefensión, Alberto. Te mando un abrazo.
Gracias, muchas gracias y estamos al pendiente. Y un saludo, un abrazo a todo tu auditorio. Gracias. Es el doctor Alberto Curiel Tejeda, coordinador de los derechos humanos, pues nada más en la Ibero, aquí en Puebla. Voy a un corte, no le cambie, como para qué.